en ese momento. Así es, Raiza Banfield está con nosotros, está también Rolando Rodríguez, Lisbeth Calescano y este servidor Álvaro Alvarado, 8:19. Raiza, bienvenida, gracias por Buenas acompañarnos. noches. Comenzamos. Buenas noches. ¿Cómo evalúa Raiza Banfield el contenido, la sustancia de las propuestas de nuestros candidatos actualmente a la presidencia de la República en materia ambiental? ¿Cómo la pudiera resumir? En general, pobre, considero que Panamá, con la riqueza en biodiversidad y todos sus activos naturales, por encima de la media de muchos países de la región y sobre todo del mundo, debería tener un potencial político mucho mayor en la propuesta política de nuestros candidatos. Lo que pasa es que, en general, los candidatos usan las muletillas de siempre, los eslogans de siempre, como dicen los norteamericanos, business as usual. O sea, nos gusta oír hablar de megaproyectos, de megacarreteras, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero en total desconexión de nuestro potencial ecosistémico, nuestro potencial hídrico, nuestro potencial en biodiversidad. Sí es cierto que no podemos usar la naturaleza también como un factor utilitarista, o sea, ¿no? Un bien de canje y cambio meramente comercial. Sin embargo, el desarrollo en Panamá, si no es sostenible, no es desarrollo. Y lo hemos visto en reiteradas ocasiones cuando la falta de sostenibilidad ha afectado a comunidades, a poblaciones, a ciudades y se detiene, porque cuando te afecta el entorno donde vives, donde habitamos, se detiene por los factores naturales o antropogénicos que sean. Entonces, yo creo que he visto algunas luces en algunos candidatos, no voy a ponerme a mencionar nombre, pero nos falta potenciar esa frase que la gente en las calles decía en noviembre: el oro de Panamá es verde. Eso tiene un valor mucho más allá del tema minero, en donde podríamos estar potenciando en distintos estadios esa riqueza natural de manera sostenible y donde hay fondos de inversión para potenciar esos desarrollos, pero que Panamá ha mirado siempre de manera como indirecta: esto no es conmigo, o un convenito aquí con un banco para una foto, pero no se ha convertido en un motor que mueve una industria sin chimeneas realmente, donde Panamá podría ser el líder de la región. Rolando. Buenos días, señora Buen día, Banfi. Rolando. Mire, esto es interesante lo que dice usted porque plantea que el, el- nuestro ambiente podría ser considerado el oro verde. eh, y me pregunto lo siguiente, la mina va a dejar de aportar aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto este año. Entonces, dado que tenemos esta riqueza, como lo llamamos oro verde, ¿cómo podría potenciar ese oro verde para reemplazar la renta que vamos a dejar de recibir de la mina? Es decir, existe la posibilidad de que escalonadamente podamos potenciar esa riqueza y convertirla precisamente en lo que nos deja de pagar la mina por la explotación mineral metálica en Donoso. Realmente vamos a dividir la pregunta en dos partes, Rolando, y súper interesante, y es hacia allá donde tenemos que estar mirando. Ciertamente, la mina declara o la contabilidad del PIB es que aporta el 4,5, pero es un 4,5% que no se queda en Panamá. Los economistas hicieron un cálculo que es alrededor del 1% o cerca del 1% lo que se quedaba en Panamá en materia de empleos, contrataciones, compras, etcétera. Pero ese 4,5 realmente se iba en exportación. Se llevaban nuestro mineral y lo exportaban y comercializaban para beneficio de la empresa, no del país. Así que ese no es un 4,5 que se quedaba. Sin embargo, comparemos el tema del Canal de Panamá, que es un negocio panameño, es un negocio que se basa en la conservación de los recursos naturales para que haya agua, para que puedan pasar barcos.
produce también el 5%. Ese 5% sí se queda en Panamá y genera mucho más empleos directos e indirectos de Panamá. ¿Ok? Entonces, si paragonamos esto con nuestra riqueza natural aprovechada de manera local, obviamente no hay un solo negocio que reemplace el minero. Quito la mina y pongo siembra de árboles. No. O sea, es la diversificación de ese aprovechamiento lo que nos va a generar porcentajes diferenciados en cada uno de estos sectores que sumados van a ser mucho más del 4,5%. Empezando por el turismo ecológico. No es secreto para nadie que Costa Rica es una meca de turismo ecológico. Y ustedes saben la cantidad de turistas que van a Costa Rica y de Costa Rica van a Bocas del Toro, por ejemplo, y la oferta tica es como si Bocas del Toro fuera parte de Costa Rica y los turistas hacen ese giro para venir a ver Bocas del Toro, que es de Panamá. Entonces, y esos ingresos le quedan a Costa Rica porque el turoperador, el guía, la oferta vino de Costa Rica. Y eso es para poner un ejemplo. Nuestro Caribe, sin quererlo sobreexplotar como ha estado pasando en el Pacífico, tiene un potencial de desarrollo de turismo sostenible, restaurativo, que además del ecológico es un potencial mucho mayor que de 4%. De ahí el aprovechamiento del agua. Nosotros tenemos todavía fuentes de aguas importantes y posibles de desarrollar, no solo para el consumo humano, para el canal de Panamá, sino también para exportación. La crisis del mundo no es mañana por el agua, es hoy por el agua. Y nosotros la estamos subutilizando, contaminando, despilfarrando, botando. Y resulta que ese oro transparente vale más que el cobre y el oro. Y de allí la agroforestería, la agroproducción alimentaria. En pandemia nos dimos cuenta, y con las protestas de octubre y noviembre, que el oro y el cobre no se comen, que necesitamos alimentos. Y Panamá es un gran productor de alimentos, abandonado ese sector, aprovechado parcialmente para conveniencia de algunos y en algunos sectores, pero es un rubro que entendiendo la regionalización de la producción de nuestros alimentos y las temporadas, tenemos un potencial de desarrollo en ese sector de manera sostenible, sin hablar del resto de temas de investigación para desarrollo farmacéutico, etcétera. O sea, el puerto de Colón, ese de Puerto Rincón, puede ser un puerto que fortalezca nuestras relaciones logísticas del Caribe, que no tenemos presencia allí. Entonces, ¿cómo mejorar esas dinámicas incorporando a las comunidades hoy afectadas y que lo que te piden es un empleo lógico, pero que podríamos desarrollar posibilidades de emprendimiento, de iniciación de procesos económicos desde las bases locales, con proyección entonces al famoso PIB, que es lo que marca cifras de la macroeconomía? Raiza, buenos días. Y Alibeca. Ideas valiosas nos compartes para mitigar de alguna manera los efectos económicos y sociales del cierre de la mina. Te escuché decir entre la intervención que hay propuestas pobres de parte de los candidatos. ¿Consideras que falta acompañamiento de personas idóneas en estas campañas para elaborar propuestas en torno a esa dirección? Y también me gustaría identificar tu punto de vista con relación a esas propuestas, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde fortalecer la incorporación de la participación ciudadana o de los ciudadanos que se ven afectados directamente por estos proyectos. Sí, interesante ambas preguntas. Yo creo, bueno, al menos conozco de un par de candidatos, candidatas, que están rodeados de gente que sabe de sus temas. Eh, hay un problema allí. Tú puedes tener muchos técnicos expertos en distintas materias, pero luego pasan por un filtro que es la comunicación política y lo que la gente espera, según los asesores, lo que marca en las encuestas, lo que marca en el rating, qué es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír frases como, voy a poner chenchen en tu bolsillo, yo voy a hacer el tren de tal cosa, lo bueno viene. Entonces, y en estos espacios tan limitados de comunicación,
se limitan a hablar, voy a crear 500.000 empleos, voy a invertir no sé cuántos millones y nadie entiende cómo, cuándo, dónde, cómo se va a hacer. Entonces, esa comunicación técnica que pasa por un entendimiento del territorio, de nuestras potencialidades y vulnerabilidades, se tienen que traducir en mensajes sencillos y directos a nivel de la gente. La gente no quiere oír del macroproyecto, quiere oír cómo se va a beneficiar el poblado X de la provincia tal en función de ese recurso que tienen y que le puede sacar mejoras para beneficio colectivo. Esa es la dinámica que nuestros candidatos todavía no saben aplicar porque venimos de, como dije antes, el business as usual, las propuestas de siempre, la nostalgia de la época que hubo mucho dinero, no a razón de un presidente, expresidente, sino a razón de procesos de ahorro económico, financiero. Entonces, hay que traducir en el Panamá de hoy, este Panamá que no está bollante como hace 10, 15 años, sino un Panamá que tiene recursos, pero que tiene que traducir sus oportunidades, uno, en trabajo donde todos nos sumemos, de todos los sectores, en buscar esas oportunidades y no sentarnos a esperar que vengan las grandes ofertas extranjeras a decir, te pago tanto por tus recursos, te pago tanto por tus puertos. Y en esos negocios, como hemos visto, siempre hemos salido perdiendo. Pero tenemos que entender que el Panamá de hoy necesita sumarnos en un esfuerzo de trabajo, de planificación, de identificación de oportunidades, de rechazo de actividades que van en contra de lo que no somos y que nos afectan, para entonces decir, este es el Panamá que podemos construir. Y a la ciudadanía también nos falta, es que no me pego a tal candidato porque la política es sucia, no hablo con fulano porque la política y tal. Tenemos que involucrarnos. La política es lo que hacemos todos los días cuando salimos de nuestra casa e incidimos en el bien colectivo. Eso es política. Entonces ahora toca remangarnos porque el Panamá que se nos viene no es el que nos están pintando algunas campañas, como el Panamá de las Mil Maravillas. Es un Panamá difícil, de desafíos, como cuando los norteamericanos se fueron por el tema del canal, como el Panamá después de la invasión, pero lo logramos, nos levantamos y podemos hacerlo de nuevo. Y hay temas pendientes, voy después con Rolando. Uno, hay producto en la mina y la empresa dice que es de ellos, el gobierno dice que es del Estado. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Segundo, está pendiente lo de ejecutar el plan de cierre. Esta es una experiencia bastante inédita a nivel internacional, ya que se sabe de minas que cerraron, pero cuando ya se había concluido con la explotación de la misma. En Panamá esto no es así. Esto es producto de un fallo de la Corte y de una movilización del pueblo panameño que dijo no a la mina. ¿Cómo va a ser ese plan de cierre? ¿Quién va a pagar ese plan de cierre? ¿Cuánta gente se necesita? ¿Cómo evitar la minería ilegal, como ha pasado en otras regiones del mundo? Aquí mismo en Costa Rica, podemos poner el ejemplo en la mina Crucita. Estos son temas que tenemos que discutir, que tenemos que definir. Raiza, ¿cuál es la visión suya al respecto? En efecto, son temas que son impostergables. Vamos a empezar por la primera pregunta, Álvaro, lo del producto de la mina, ¿de quién es? Yo escuché completa la entrevista que le hicieras al ministro Rivera, gracias a la cortesía de Liz Beica, que me permitió tener el link para verlo completo. Y él habla de que hay una discusión entre que la mina dice que es de ellos porque lo sacaron cuando el contrato estaba vigente. Me hizo mucha gracia cuando el ministro menciona esa pequeña ventana de legalidad que tuvo el contrato de 1 mes y medio. Inconstitucional, pero al estar vigente tuvo 1 mes y medio. Pero nadie menciona todo el tiempo de operación que tuvo la mina entre el 2017 y el 2023 sin contrato, porque ya había un fallo de inconstitucionalidad en el 17 y todo lo que exportaron desde el 2019, ¿por qué no se menciona? No tendría el país que compensarse en función de lo que exportaron ilegalmente versus ese 1 mes y medio que exportaron o que extrajeron, entre comillas, legalmente. Entonces, ahí hay una discusión en defensa de nuestros intereses que el gobierno no la está haciendo porque no la puede hacer.
porque los mismos funcionarios que estaban trabajando con los abogados de la minera en redactar ese contrato inconstitucional son los que están encargados hoy de nuestra defensa. El mismo ministro de Ambiente que salió diciendo que todo estaba bien, incluso en el paseo que tuvieron hace poco, dijo que él no veía nada, que todo se veía bien. Es el encargado de las auditorías ambientales que tienen que sostener nuestra defensa y lo que está afectado y lo que no. En ese mismo tema, el plan de cierre, si ustedes escuchan a la mina, a la empresa decir que ellos están en cuidado y mantenimiento, ellos no están hablando de cierre, ellos nunca mencionan la palabra cierre. Y es que las empresas mineras están muy acostumbradas a la suspensión de trabajos porque o baja el precio del mineral o hay crisis económicas o políticas en los países y ellos bajan la guardia, ellos invernan, cuidan sus instalaciones, protegen su material y cuando las cosas se resuelven, vuelve y despegan. Esa es la actitud de la mina en este momento porque están esperando un nuevo gobierno para renegociar. No lo digo yo, lo ha dicho el mismo Pascal. Entonces, y nuestra actitud y la actitud de Panamá del gobierno es como mantenerlos ahí tranquilitos para que no le sumen más cosas al arbitraje. Por eso es que ellos tienen control de las entradas, tienen control de quién entra, quién sale y de quién pasea dentro de la mina. Entonces, en esas condiciones, jamás vamos a poder aterrizar un plan de cierre con las auditorías financieras, económicas, ambientales, la defensa de ese mineral que es nuestro. Cuando la empresa llegó aquí en el 17, sabía que había una demanda de inconstitucionalidad. Está en sus análisis de costo-beneficio. Asumieron un riesgo. Cualquiera de nosotros que monta un negocio y le dicen, vas a construir en una zona deslizable, y tú dices, voy a asumir el riesgo. Si al final el terreno se te desliza y te tapa tu negocio, ¿a quién vas a demandar? ¿Al Estado? No puedes. Estabas advertido que en una zona deslizable. Igual este contrato. Entonces, ahora en el quién paga, son ellos los responsables de pagar. Nos van a decir gobierno, pero sí, que vamos a ir a pleito y tal. Ok, el Estado panameño tiene que asumir los procesos. Ese mineral que está ahí, cobremos, exportemos bajo nuestra responsabilidad y esa plata entra para iniciar el plan de cierre. El Banco Interamericano de Desarrollo, que nos hizo un FODA que decía en el 2020 que no teníamos la capacidad para hacer minería, pero después incentivó al país para que lo hiciera, debería concedernos un fondo no reembolsable para hacer los estudios preliminares para el cierre. O sea, la banca multilateral que está tan interesada en que Panamá salga a flote, que nos ayude con los fondos de inversión necesarios para hacer los estudios, para reconvertir las actividades, que esa va a ser la garantía para que la minería metálica no se tome el territorio. Si tú tienes a la gente ocupando ese territorio en restauración, reconstrucción, reforestación, reprogramación de actividades, aprovechamiento del puerto, producción agroalimentaria, restauración de cuencas, tienes la zona ocupada de una serie de actividades económicamente rentables que no le dan paso a la minería ilegal. El problema fue que Costa Rica se quedó en su fallo de que no hicieron nada en esa zona y entraron los ilegales. Y Panamá no puede correr ese riesgo porque tiene que tener ya su plan listo, no solo de cierre, sino de reconversión de procesos hacia la sostenibilidad. Rolando. Interesante lo que plantea señora Banfield. Y eso me lleva a preguntar, después de la ley de moratoria, ¿qué minas siguen trabajando? ¿Han cerrado algunas? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Cerro Quema? ¿Qué está pasando con las demás iniciativas? Yo encuentro muy callados a esto. ¿Qué pasó con la concesión de oro en Petaquilla? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el panorama de la minería en Panamá tras la ley de moratoria? Ok, ese escenario es interesante y es complejo porque hay cosas que están pasando, digamos, a la luz y a la vista de todos y hay cosas que pueden estar pasando de manera escondida porque tampoco tenemos un Ministerio de Ambiente que nos represente a cabalidad. O sea, estamos en indefensión.
Lo que sí puedo decirte es que en este momento está funcionando de manera legal, entre comillas, la empresa Vera Gold en Cañazas, Veragua, que es la antigua mina Santa Rosa, donde también First Quantum tiene acciones. Eh, ¿Por qué ellos están funcionando? Porque tienen un contrato ley del 2013 que fue demandado por inconstitucionalidad en octubre pasado por los residentes de Cañazas. Ya está en un proceso, ya pasó la etapa de alegatos, se está esperando el fallo de inconstitucionalidad siguiendo los mismos principios que declaró la Corte en el fallo de la ley 406, pero es una mina de oro mucho más chica que la de Donoso, pero que está teniendo un impacto gravísimo en las aguas del río San Pablo y por efecto de cuencas al río Santa María. Yo quisiera que el Ministerio de Salud empezara a hacer las investigaciones donde se correlacionan los efectos de los metales pesados en el agua y las enfermedades que está sufriendo la población. No voy a mencionar detalle porque es un tema que debe ser bien validado, pero que hay evidencias. Y luego está Cerro Quema, que Cerro Quema tenía un estudio de impacto ambiental aprobado de manera irregular, porque el señor ministro Milciades Concepción, su empresa, donde participaba él y su secretaria general, Amelie González, fueron parte de los asesores de Minas Cerro Quema. Él se declara impedido ahora que era ministro, pero su segunda, la viceministra, firma, la ingeniera Laguna, firma el EIA, un EIA que tenía advertencias de que iba a afectar el agua, técnicas, que iba a afectar el agua de la población, agua de consumo de la población, y aún así la ingeniera Laguna firma. Pero Cerro Quema necesitaba una extensión de la concesión que el MISI no le había dado antes de la moratoria y que con la moratoria no le puede dar. Pero entendemos que Cerro Quema también está allí esperando que cambie el gobierno y cambien las circunstancias porque hay gente esperando que la ley de moratoria se caiga. O sea, este tema de la minería no se acabó con el fallo de noviembre. Este tema simplemente pasó a otro estadio en donde dependemos de autoridades fuertes, serias, de la defensa de nuestra legalidad y de nuestra constitución y del empoderamiento ciudadano que más allá de las protestas en las calles tiene que seguir fiscalizando y vigilando de que la constitución se respete y las leyes se cumplan. ¿Y tiene información sobre la mina de oro de Donoso? Petaquilla. Ok, ustedes saben que desde noviembre, finales de noviembre, inicio de diciembre, un grupo de ciudadanos de distintos puntos del país consolidaron un grupo que se llama Vigilia Nueva Soberanía. Es un punto que tiene su base, un campamento de protesta al lado de la sede del Ministerio de Ambiente, y desde allí se mueven a distintos puntos del país donde hay conflictos por este tema minero. Esas personas, algunos del grupo, han ido a visitar la mina Petaquilla. Está en abandono, hay cianuro depositado en unas estructuras en muy malas condiciones. Hay un par de vigilantes de policías o de seguridad. Cuando nos dicen estas personas que cuando se va subiendo al área se respira un olor a químico, se respira el olor a químicos y se ve todo el entorno muerto, se ven las aguas de unos colores blanquecinos y turquesas extraños. O sea, ahí hay un foco de contaminación que con las lluvias se agravan porque descargan a las poblaciones cuenca abajo. Petaquilla es una mina abandonada como otras. Y las minas abandonadas no se pueden considerar cerradas, están allí solamente como un foco abierto de contaminación y en espera de que venga un mejor postor a reactivarlas, que eso era lo que pretendía First Quantum con su concesión de Donoso a anexar la de oro de Petaquilla. Así que ahí hay un punto donde ni el MISI, ni Mi Ambiente, ni Ministerio de Salud están haciendo nada y está esa llaga abierta generando contaminación y con riesgo de que sea mayor en el futuro inmediato. Raiza, muchas gracias por su aporte en el día de hoy. Seguimos en contacto.